Examen de farmacia del 14 de enero de 2015. En este examen vamos a desarrollar ahora el problema número 4. Me decía que propusiera una ruta sintética para la obtención de indicando los reactivos necesarios para transformar la ciclohexanona en los siguientes compuestos. Fijaros que es la ciclohexanona ramificada en la posición alfa, ramificada en la posición beta y en la posición alfa, la obtención de un compuesto 1, 2, 3, 4, 5, un 1, 5 disfuncional. Aquí tenemos la molécula de ciclohexanona ramificada en alfa y en alfa prima. Aquí tenemos otro compuesto 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 5 disfuncional. Luego estas dos reacciones tienen que ser muy parecidas, aunque se obtengan cosas diferentes, mecanísticamente tienen que ser muy parecidas. Y aquí podéis ver una molécula de ciclohexanona que la hacen reaccionar o que la han ramificado con dobles enlaces conjugados en la posición alfa y en la posición alfa prima. Bien, pues vamos allá con el ejercicio. Mirad, ellos me dan la molécula de ciclohexanona como molécula de partida. Y yo sé que para la mitad de los ejercicios que hay en este ejercicio, en este problema, voy a necesitar la obtención de la molécula de 2-ciclohexanona, es decir, el carbonilo alfa-beta no saturado para hacer las adiciones conjugativas. ¿Cómo se formaba un doble enlace? Pues lo hacíamos primero provocando una halogenación de la función de carbonilo en la posición alfa. Tratábamos con bromo, pero también recordemos que la reacción se podía hacer con un medio ácido o se podía hacer con un medio alcalino. ¿Con cuál de los dos medios elegiremos? Elegiremos el medio ácido, porque en medio alcalino la reacción era muy indiscriminada, se intentaba hacer en todos los hidrógenos que estuvieran en posición alfa, mientras que en medio ácido la reacción es mucho más controlada. No hablamos del mecanismo de reacción, simplemente obtenemos este compuesto y nos damos cuenta que para llegar al doble enlace bastará con que lo tratéis con un medio alcalino, potasa en etanol caliente. Hacemos una famosa E2 transcoplanar, contamos cómo se pierde el bromhídrico, formamos el doble enlace. Es decir, ya tengo la ciclohexanona obtenida para cuando me haga falta. Cuando me haga falta, directamente la cojo. Me dicen que cómo se obtiene la molécula de ciclohexanona, apartado A, con una ramificación en alfa, con un etilo en alfa. Para conseguir las ramificaciones en la posición alfa, os recuerdo que la técnica que se seguía, la técnica de elección, era tratar a la molécula de carbonilo con una molécula de amina secundaria. Yo he puesto la pirrolidina. Se desarrollaba una primera fase que era la adición, y a continuación se perdía la molécula de agua. El agua, aquí no hay más remedio que desarrollarlo con el carbono de la posición alfa, porque el nitrógeno no tiene ya hidrógenos, y formábamos una estructura que recordaréis que se conoce con el nombre de enamina. La enamina está caracterizada por la resonancia del par de electrones del nitrógeno con el par de electrones del doble enlace. Por tanto, eso ha funcionalizado este carbono como un carbono delta menos, como un carbono conector negativo. Y eso a su vez es lo que provoca y permite que lo podamos hacer reaccionar con una molécula de aceptora. La molécula aceptora puede ser un derivado halogenado, como va a ser el caso que nos ocupa, o un aldehído, cetona, un epóxido, un carbonilo con un doble enlace conjugado, me da igual. En cuanto al mecanismo de la reacción, recordaréis que era este par de electrones, estaba haciendo la resonancia y provocaba este ataque nucleofílico al tiempo que salía el ion bromuro. Salía el ion bromuro, formábamos esta conexión, desarrollábamos aquí la sal de amonio. Durante un instante ustedes tienen formado la sal de iminonio, el bromuro de iminonio, y este compuesto de iminonio le vamos a hacer una hidrólisis alcalina para que se transforme en bromuro de lo que sea y en la sal de iminonio. Un momentín, porque me parece que había olvidado pintar la carga positiva. Bien, la sal de iminonio se descompone y vuelve a regenerar la amina secundaria, vuelve a dar la amina secundaria y a regenerarnos en la función de carbonilo. No hace falta que apliquen el mecanismo de reacción porque se haría demasiado largo. Yo polarizaría el enlace, haría esta adición, este compuesto sería tremendamente inestable y expulsaría la zona nitrogenada. Resumiendo y haciendo el cuento corto, se ha terminado recomponiendo la función de carbonilo y la función amina secundaria.
Bien, y hemos conseguido nuestra molécula objetivo. Este no es solamente, es el único método para obtenerlo. Lo podríamos haber hecho de una manera un poco más brutal, más rotunda, más contundente. Si nosotros a la molécula de cetona, que me ponen en el problema, que es la ciclohexanona, la tratáis con una base potentísima, como es el diisopropil amiduro de litio, el famoso LDA, vosotros desprotonaríais y formaríais el carbanión estabilizado por resonancia, formaríais, fijaros, desprotono, el hidrógeno vendría con el nitrógeno, formó el anión estabilizado por resonancia, compensado por el litio, y si ahora lo hago reaccionar con la molécula de derivado halogenado, conseguiría el mismo efecto. No de una forma tan elegante, pero conseguiríamos el mismo efecto. Ahora me piden que obtengamos la molécula de ciclohexanona que en la posición beta tenga un radical etilo. Bueno, pues muy fácil. Cojo a la molécula de ciclohexenona, que ya os he dicho cómo se obtiene, hemos hablado de cómo se obtiene, y la hago reaccionar con un reactivo que es el dietilcuprato de litio, reactivo de Hillman. Y aplicando el criterio que viene en el libro del profesor Soto y que puso en circulación el profesor, ya no me acuerdo quién era, entonces no me puedo tirar el farol, pero bueno, señores Pearson, vamos a contar la adición de un nucleófilo blando a un sistema aceptor blando. Polarizamos el enlace, hacemos la adición y este compuesto que se obtiene es un enolato compensado por un litio. Ahí tenéis el enolato. Este enolato resonante, si vosotros le hacéis ahora una hidrólisis, recuperaría el hidrógeno y obtendríamos la molécula objetivo. Por tanto, dietilcuprato de litio y posterior hidrólisis. Insisto, y posterior hidrólisis. Ahí está la clave del asunto. El siguiente ejercicio es la molécula de ciclohexanona. La vais a tener que obtener, pero ahora quieren que la posición alfa además tenga una ramificación de metilo. Es una reacción que les encanta y que se puede decir que está prácticamente en el 100% de los exámenes. Partimos de la molécula de ciclohexenona, que ya hemos dicho cómo se obtenía. La hacemos reaccionar con el dietilcuprato de litio y hacemos una adición conjugativa, una adición en 1,4. Cuando hacéis esta adición en 1,4 vamos a pintar los enlaces, los movimientos electrónicos. A mí se me forma este enolato que está en resonancia y compensado por un litio. Este enolato habéis visto en el apartado anterior que le he hecho la hidrólisis. Bien, pero ahora, en vez de hacerle una hidrólisis, lo que vamos a hacer va a ser ponerle una molécula aceptora. Vamos a ponerle ioduro de metilo. Al polarizar este enlace y al sacar el ion ioduro, vosotros formáis esta conexión y desarrolláis el producto final. Observar en el producto final, la ramificación en posición beta la introducisteis con el órgano metálico de cobre-litio y la ramificación en alfa la introducisteis con un aceptor, que aquí ha sido un derivado halogenado, pero podéis haber enganchado un carbonilo, un derivado de ácido, un epóxido, un carbonilo con un doble enlace conjugado. Nos vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, la molécula objetivo tiene aquí una ramificación que es así. Bien, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. La distancia 1, 2, 3, 4, 5 corresponde, como sabéis, a la típica reacción de adición conjugativa. Bien, si nosotros desconectamos ese enlace, simplemente lo borramos y decimos, bueno, vamos a imaginarnos que hubo una carga positiva y una carga negativa. Estaríamos hablando de los sintones, los iones de síntesis. Los sintones ya sabéis que no tienen existencia real y que lo que realmente existe son los equivalentes sintéticos. Y yo veo como equivalente sintético, por un lado, como equivalente sintético delta más, veo a la metilvinilcetona, la MVK. Y como sintón negativo, su equivalente sintético, os doy a escoger dos opciones. O desprotono a lo bestia empleando LDA, me parece un método bastante tosco y bastante grosero y bastante evidente, o hacemos una cosa
bastante más larga, bastante más bonita y bastante más elegante. Yo voy a optar por el mecanismo elegante. Es decir, yo lo que voy a hacer va a ser formar una enamina y la enamina la voy a hacer reaccionar con la metilbenilcetona. El mecanismo de la reacción entiendo que lo hemos visto hace un momento y que no tendría por qué tener para vosotros ya ningún problema. Cuando hagáis el mecanismo de la reacción, formaríais la sal de iminonio. Esta sal de iminonio estará compensada por esta carga negativa, y ahora le hacéis la hidrólisis, la tautomería y obtendríais el producto final. Bien, el siguiente ejercicio que voy a hacer, me voy a saltar el apartado E y voy a hacer el apartado F para que veáis la similitud entre el apartado D y el apartado F, que veáis que es exactamente igual. Lo único que han hecho ha sido que la cadena carbonada que hay aquí es un agrupamiento metilo, y aquí tiene un agrupamiento, y aquí hay un agrupamiento éster. Vuelvo a medir 1, 2, 3, 4 y 5, una distancia 1, 5, ya tengo la desconexión más idónea, y voy a decir que las reacciones las voy a hacer con un ion de síntesis negativo, un sintón aniónico aquí, y aquí voy a pintar el sintón catiónico. Fijaros que es exactamente lo mismo, porque el sintón catiónico, su equivalente sintético, es un carbonilo con un doble enlace conjugado, y el sintón aniónico podríamos volver a contar la reacción de la enamina. Estaríamos totalmente autorizados. Pero podemos decirle, mire usted, como ya le he contado a usted la historia de la enamina y ya se ha pispado usted que me la sé estupendamente, voy a optar por otro método, pues a mí me gusta menos, más rudimentario, es el que deben estar empleando mis compañeros, que son tan ordinarios, que con una base fuerte, LDA, están desprotonando, formando el carbanión estabilizado por resonancia a través del ion enolato, y a continuación estarán añadiendo la molécula esta de 2-butenoato de etilo. El mecanismo de la reacción es polarizo el enlace y ataco con el carbanión formando el producto que me han pedido. Bien, el siguiente ejercicio, retrocedemos y obtenemos la ciclohexanona con una ramificación en la posición alfa y otra ramificación en la posición alfa. Es una reacción un poquito especial. Bueno, hace falta un concepto, saberlo, pero no creo que os sea necesario que vosotros lo conozcáis porque esté aquí. Mediante la técnica de la enamina hago una ramificación. Y volviendo a hacer de nuevo la técnica de la enamina, hacéis la segunda ramificación. Porque curiosamente, y en contra de lo que vosotros penséis, la segunda enamina se hace en el carbono menos sustituido, y no os puedo explicar el porqué, puesto que es un poquito complicado. Es decir, es repetir 2 veces la técnica de la enamina. O también podríais decir, introduzco la primera ramificación por la técnica de la enamina, y entre desprotonar un hidrógeno terciario formando un carbanión terciario y desprotonar un hidrógeno secundario en medio alcalino, también se haría en este carbono si empleáis la técnica del LDA, ioduro de metilo. El último ejercicio que me proponen para terminar el problema es que desde la molécula de ciclohexanona tengo que llegar a este compuesto que os estoy dibujando y que, hombre, yo por lo menos identifico con claridad la molécula central, la molécula esto es un momentín, porque me estoy equivocando, el doble enlace está aquí, por tanto el benceno está aquí. Bien, los dobles enlaces conjugados con los carbonilos, y vamos a hacer una desconexión de un enlace, vinieron de perder una molécula de agua. Bien, si yo desconecto, aquí estaría el conector negativo, aquí estaría el conector positivo, cuyo equivalente sintético es una molécula de carbonilo y aquí un hidrógeno. Por tanto, con un poco de vista veréis que es una doble condensación aldólica, que lo que han hecho ha sido a la molécula de ciclohexanona enfrentarla a un sobreexceso de benzaldehído para que en este exceso de benzaldehído se desarrolle el producto obtenido. Y este fue el ejercicio número 4.